Amados auditores, hoy comenzamos un nuevo tomo de Alimento Diario que lleva por título ¿Cómo puedo ser feliz? De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Volumen 2, autor Pedro Don. Semana 1, día lunes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versos 14 al 17. Y el versículo de oración en Efesios, capítulo 1, verso 9. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Señor Jesús, dándonos, amén, a conocer el misterio, Señor Jesús, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su buen placer, el cual se había, alabado sea Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Hoy presentamos la bendición del Hijo, redención y encabezamiento. El título que presentaremos esta semana es la bendición del Espíritu, el sello y las arras. Recordaremos la importancia de la bendición del Hijo, así como la sensibilidad que debemos tener con la voluntad de Dios. Luego, nos será presentado el propósito de la predestinación de Dios y su relación con la fe. Asimismo, hablaremos sobre la voluntad celestial de Dios y la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, además de la relación entre la predestinación y la filiación. También profundizaremos en el hecho de haber recibido el sello y las arras del Espíritu al creer en el Señor Jesús. Por último, seremos alentados a disfrutar de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales para alcanzar la madurez y por consiguiente la glorificación de nuestro cuerpo. En semanas anteriores nos fue revelado que, de acuerdo con el primer capítulo de Efesios, la bendición del Hijo es la redención y el encabezamiento. En Génesis capítulo 3 encontramos el relato de cómo el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un solo hombre, este hombre llamado Adán, y por el pecado también entró la muerte, que fue transmitida a todos los hombres. Señor Jesús. También en Romanos capítulo 3 nos es dicho que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Hebreos capítulo 9 nos es revelado que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Todos nosotros que fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, por causa del pecado fuimos dañados para cumplir el propósito para el cual Él nos había destinado. No obstante, Dios nos proporcionó una gran salvación. Pero para que esa salvación se realizase fue necesario que su Hijo, Jesucristo, viniese al mundo a fin de traer el reino de los cielos a la tierra. A pesar de que el Evangelio de Mateo lo presenta como rey, Él sufrió desde su nacimiento. En el mesón, donde José y María buscaron hospedaje, no había ninguna habitación disponible, así que nuestro Señor tuvo que nacer en un pesebre. Toda su vida en la tierra fue de sufrimientos, también de persecuciones
incomprensiones y muchas injurias. Finalmente murió como un malhechor, pero mediante su muerte nos trajo, aleluya, la redención. Cuando estaba en la cruz, un soldado le hirió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. La sangre es para nuestra redención. Por la sangre derramada en la cruz, nuestros pecados son perdonados. La salvación ocurre cada vez que un pecador confiesa el nombre del Señor Jesús y en su corazón cree que Dios le resucitó de los muertos. Por la obra de la redención, Dios pudo efectuar el perdón de nuestras ofensas. Es lo que está escrito al comienzo de la bendición del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. La palabra pecados tiene el mismo significado que ofensas, por tanto se trata del perdón de nuestras ofensas. A continuación fuimos trasladados del mundo para estar en Cristo y ser también santificados. Así comienza la segunda etapa del trabajo del Hijo, la bendición del encabezamiento. Dios está encabezando todas las cosas en Cristo. Antes estábamos acostumbrados a vivir en nosotros mismos, pero a partir del momento en que fuimos redimidos por su sangre y apartados para estar en Cristo, dejamos de hacer lo que bien nos parecía, porque empezamos a experimentar el encabezamiento de Cristo. Ya no actuamos y hablamos de cualquier manera. En el libro de Efesios capítulo 1 vemos que el propósito de Dios al poner a la iglesia bajo el encabezamiento de Cristo es hacer que Cristo encabece todas las cosas, tanto las del cielo como las que están en la tierra. Esto ocurrirá en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El término dispensación en griego es oikonomía, que se refiere a la ejecución de un plan, cuyo objetivo es que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. El encabezamiento de Cristo sobre todas las cosas será consumado en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Para hacer la voluntad de Dios, el Hijo preparó un plan. Él tuvo la percepción de la voluntad del Padre, lo llevó a planificar y ejecutar la creación del tiempo. En el tiempo Dios hizo todas las cosas por medio del Hijo, incluso los cielos y la tierra. El tiempo fue creado con un principio, un medio y también un fin. La cita de reunir, encabezar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, indica que el encabezamiento de Cristo terminará el final del tiempo, su cierre completo. Después solo existirá la eternidad. Hasta nuestros días, el Hijo continúa ejecutando por medio del Espíritu el plan que Él concibió para satisfacer la voluntad de Dios. ¿Esto no le parece que es algo maravilloso? Esto es maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo era el Hijo unigénito del Padre y su arquitecto. Proverbios capítulo 8, verso 30. En la eternidad sin principio, Él tuvo la sensibilidad de saber lo que el Padre quería. En Cristo necesitamos aprender a ser sensibles a la voluntad de Dios, a discernir lo que Dios quiere. El Hijo creó un plan a fin de hacer la voluntad del Padre y eso nos muestra cuán cercano Él era con el Padre. El Evangelio de Juan nos revela que el Hijo está en el Padre y el Padre está en Él. Por tanto, puede saber lo que el Padre quiere.
Algunos años atrás tuve comunión con un joven que me preguntó sobre mi voluntad con relación a la ejecución de la obra del Señor. Le relaté un hecho registrado en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 14 al 17, según el cual David suspiró al desear beber del agua de un pozo, junto a la puerta de Belén, donde había una guarnición de los soldados filisteos. En esa ocasión David solo suspiró, sin manifestar lo que quería. Pero sus valientes eran sensibles a su voluntad, e incluso con el riesgo de morir, llevaron el agua que él deseaba beber. David no osó beberla, porque reconoció el peligro que representaba aquella acción, que podía haberles quitado la vida a sus combatientes. Por eso derramó aquella agua como libación al Señor. Debemos tener esa misma sensibilidad hoy al oír la palabra profética. Bajo la luz de esta palabra debemos tener la percepción de la voluntad de Dios, aunque no venga revestida de una definición muy clara. Una vez que estemos conscientes del deseo del corazón de Dios, sin vacilar, cumplamos la carga recibida. En el primer capítulo de Efesios, Pablo nos habla del buen placer de su voluntad, es decir, de aquello que da placer al Padre. Amados auditores, por tanto, al tener contacto con la palabra profética, cuando la leemos o la oímos, vamos a dedicarnos a escudriñar la voluntad del Padre, a fin de que su deseo sea hecho aquí en la tierra. Señor Jesús. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo podemos desarrollar nuestra sensibilidad a fin de conocer la voluntad de Dios? Mañana continuaremos con este maravilloso mensaje de la bendición del Espíritu, el sello y las arras. Que todos tengan un comienzo de semana lleno de alegría, lleno de felicidad y lleno de la voluntad de Dios. Amén.